Tras mantener su base firme de votantes y expandir ligeramente su coalición para incluir a varios grupos que tradicionalmente han sido parte de la base demócrata, esa conclusión proviene de AP Votecast, una amplia encuesta realizada a más de 120,000 votantes a nivel nacional que muestra qué temas importaron a los votantes en esta elección. Trump captó una pequeña parte pero significativa proporción de los votantes negros e hispanos, y logró avances estrechos con hombres y mujeres. Mientras Trump erosionaba partes de la coalición demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris no pudo lograr suficientes avances por su cuenta. Trump logró asegurar su base tradicionalmente mayoritaria de votantes blancos y adultos mayores y expandió ligeramente sus márgenes con otros grupos hasta formar una coalición ganadora. Un vistazo a cómo votaron 5 grupos demográficos clave, según AP Votecast, es la que vamos a analizar a continuación y que, bueno, ya está viendo un poco en pantalla. Sí, ahí está viendo usted primero, basado en encuestas realizadas en estos 10 estados clave, cómo votaron por grupos. Y ahí se puede ver que la fuerza, pues, principal de Trump, obviamente, son los hombres blancos. 55%, Kamala Harris 43%. Después está el voto afroamericano, 86% Kamala Harris, 12% Trump. ¿Por qué destacábamos el otro día este voto afroamericano que había crecido y cuando usted lo ve es 12%, uno puede decir, pues es 1 de cada 10, o sea, no son muchos? Lo que pasa que con respecto a 2020 creció mucho, estaba en 3-4% Trump. Entonces está creciendo 3-4 veces lo de 2020. Eso es lo que llama la atención. Al fin y al cabo, pues es un bloque pequeño, pero creció muchísimo en comparación con hace 4 años. Después, ahí sí viene otra parte fuerte que tuvo Trump en estos estados, los latinos, que hablábamos, 53%, Kamala Harris, 45% Trump. Son números altísimos para un candidato republicano. George Bush hijo, en el año 2000, cuando fue el acusado fraude electoral ahí en Florida, y en 2004 ganó poco más de 1/3 de los votos latinos, que eran como 34-35%. En ese momento, los consultores republicanos decían, este es el mejor momento que vamos a tener con los latinos. Nunca más vamos a tener tanto voto. Y vea usted a dónde llegó Trump. 45% de los latinos votó por él. Y luego vienen pues los asiáticos, 38%, donde también creció mucho. Ayer lo mencionabas, Nancy, crecieron muchísimo ahí en el 38%, a pesar de que Kamala Harris mantuvo la mayoría, digamos, en prácticamente todos, salvo latinos y hombres blancos. La clave de la elección, y lo que estamos viendo en estos días posteriores, es que le recortó mucha distancia. Trump, en un primer momento, y en un segundo, mucha gente que había votado por el Partido Demócrata en 2020 con Joe Biden, pues no salió a votar en este año. Sí, y justo esto es como, digamos, en general dividido por el grupo social. Ya enfocándonos, por ejemplo, en los hombres afro jóvenes, Trump logró hacer pequeñas incursiones con los votantes negros a nivel nacional, quienes constituyeron alrededor de 1 de cada 10 votantes en todo el país. Alrededor de 8 de cada 10 votantes negros apoyaron a Harris, pero eso fue menos que alrededor de 9 de cada 10 que optaron por Biden en la anterior elección presidencial. Es decir, Kamala Harris perdió ese votante en estas elecciones y se fueron con Donald Trump. Trump aproximadamente duplicó su proporción de hombres negros jóvenes, lo que le ayudó entre un grupo clave de votantes demócratas. Alrededor de 3 de cada 10 hombres negros menores de 45 años optaron por Trump, cerca del doble de la cantidad que obtuvo en 2020. Efectivamente, ahí se está viendo, si ve la parte de hombres negros, hombres afroamericanos, vea cómo le recorta ya. Porque en general los afroamericanos, pues estaba 86 Harris y 12 Trump. Acá en hombres negros específicamente, ya vemos cómo crece mucho más. Está en 20% Trump con hombres negros, 78% Harris. Y en cambio, mujeres negras no, ni le creen, ni lo voltean a ver, 92%, 7% Trump. Es decir, le fue recortando en varios aspectos. Vea, por ejemplo, mujeres blancas, que es el segundo. Tuvo mayoría de mujeres y de hombres blancos Trump.
Eso se esperaba. Era lo que esperábamos ver. El problema no fue separar a Kamala Harris. El problema fue hombres negros, hombres latinos. Vea usted 54% de Trump contra 44% de Kamala Harris. Mujeres latinas, 37% Trump, 61% Harris. Entonces, son estos recortes que le fue haciendo a la base demócrata Trump. Se los comió él, y los que no se comió no salieron a votar. Veremos por qué. No les interesó la candidata. El gobierno de Biden no cumplió con las promesas que les habían hecho a estos grupos. Entonces dijeron, ¿por qué voy a votar por la vicepresidenta de un gobierno que no cumplió? Sí. Sí, y justo lo que mencionas, ¿no? Aunque se ven todavía marcadas, digamos, o sea, sí creció el voto latino, pero y aunque se ven marcadas de que las mujeres apoyaron más a Kamala Harris, aquí de acuerdo con estas gráficas, Harris obtuvo la ventaja entre las mujeres, recibiendo el 53% de sus votos frente al 46% que votaron mujeres que votaron por Donald Trump. Pero este margen fue más estrecho de lo que recibió Biden en 2020. Entonces, ese es el asunto. Cómo, aunque se ve todavía esta diferencia de que más mujeres votaron por el Partido Demócrata, sí, estos puntos que se redujeron los ganó Donald Trump, y se compara con la elección de 2020, que es lo que la base demócrata perdió. Joe Biden ganó en 2020 el 55% de los votos de las mujeres, comparado con el 53% que ahora recibió Kamala Harris, y el 43% optó por Donald Trump y ahora recibió 46%. Su apoyo se mantuvo estable entre mujeres blancas, ligeramente más de la mitad apoyaron esta vez a Trump, algo similar a lo ocurrido en 2020. Lo que mencionábamos, aunque sigue siendo similar, los puntos que perdieron los demócratas fueron los que se comió Donald Trump. Y pues eso en la mayoría de los grupos fue lo que pasó, aunque algunos más marcados como en el voto latino. Sí, el voto latino creció mucho para Trump, tanto lo veíamos desgranado, ¿no? Hombres y mujeres creció mucho. Ahí estamos viendo hombres latinos, mujeres latinas. Y luego viene nivel educativo, también, que también se comió mucho. Vea, por ejemplo, sin educación universitaria, se sabía que iba a ganar más votos los republicanos, pero fue 62-37 los votos republicanos, 62, Harris 37. Fue a la universidad, no obtuvo título, 50 Trump, 49 Harris. También le está ganando a los que estudiaron, fueron a la universidad pero no se graduaron. Diplomado 55-42 Trump. Grado universitario gana Kamala Harris, pero por 10 puntos nada más, 54 Harris, 44 Trump. Y un máster o maestría, le llamaríamos nosotros, o un equivalente, 61 Harris, Trump 37. Son ejemplos de cómo va moviéndose también la demografía, los aspectos demográficos de cada elección. En algún momento los republicanos eran el partido de las élites. Ahora el partido de las élites es el Partido Demócrata. Y es una de las críticas que hizo, y lo platicamos fuera del aire, Nancy Auditorio, Bernie Sanders. Bernie Sanders fue uno de los candidatos en las primarias demócratas en 2016, compitió contra Hillary Clinton. Él se declara socialista, pero en Estados Unidos están tan a la derecha que Bernie Sanders, que se declara él mismo socialista, pues es de centro izquierda, diríamos aquí en México. O sea, tiene posturas de centro y algunas de izquierda. Él se hace llamar socialista, fue alcalde de Vermont, tiene un historial ahí, es senador desde hace muchos años, ganó la reelección este año. Y él criticaba que el Partido Demócrata se ha alejado de los movimientos obreros, de los trabajadores, de gente de a pie, y que se había convertido en lo que era el Partido Republicano antes, el partido de las élites. Sí, justamente en esta carta que emite Bernie Sanders, creo que fue el día miércoles, que la publica. Sí, es una frase que ahí viene, es como de: el Partido Demócrata no se debe sorprender del abandono de la clase trabajadora cuando los abandonaron durante toda la campaña, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tiene esta opinión de Bernie Sanders, que pues es importante porque refleja también desde un punto de vista de un político de allá, de centro izquierda,
pues lo que está pasando, ¿no? ¿Qué fue? Explicándose qué es lo que sucedió allá en Estados Unidos para que Donald Trump llegara de nuevo a la presidencia, pese a lo que sucedió por las condenas que tiene en su contra, todas las denuncias por abuso sexual, todos sus discursos de odio contra diferentes comunidades. Entonces, pues ahí tiene otra razón, una de las muchas razones por las que llegó. Y es que hay gente que vota por una sola razón, por varias razones. Vea, por ejemplo, este gráfico, las preocupaciones de la gente al votar. Política exterior. Bueno, si quieres vamos de los más altos de Trump, por ejemplo. La principal preocupación del votante de Trump es la inmigración, 89%. O sea, 9 de cada 10 votos que recibió Trump, el votante tenía en su mente, entre otras cosas, la migración. Luego, la situación, la política exterior. ¿Por qué es clave en este momento en Estados Unidos? Porque tenemos una guerra en Europa, es Europa del Este, pero es Europa al fin, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Y tenemos también la guerra en Medio Oriente, el genocidio israelí en Palestina y los ataques que ahora se han extendido al Líbano, a Siria y a otras partes de esta zona tan convulsa, incluso a Irán. Ya bombardeó Israel puntos claves en Irán. Entonces, el votante republicano sobre todo pensó en migración, en política exterior y luego... fíjate, me faltó economía, que era el 79%. Entonces es migración, economía y política exterior. Economía era claramente uno de los temas importantes. Sí. Lo dijimos aquí el lunes, recordábamos la frase de Bill Clinton, ¿no? Es la economía, estúpido. Sí, usualmente, si al votante le va mal o le va peor con un gobierno, no lo va a volver a votar. No va a querer que continúe ese gobierno si no le fue bien económicamente. Prefiere un cambio, incluso cuando el cambio es un tipo tan radical como Donald Trump. Ocurrió lo mismo en Argentina. La gente preocupadísima por los 200 puntos de inflación en un año que habían sufrido, dijo, pues es un buen candidato el oficialista, Massa. Pero me fue muy mal, perdí toda mi capacidad económica. Pues voy a votar al loco, aunque esté loco, porque es un cambio, es diferente. Y ganó Milei también, ganó fácil. Entonces veíamos esas preocupaciones. Y si quieres, Emma, volver a ese gráfico de las preocupaciones para ver las demócratas, saber cómo votó el votante demócrata. Porque vimos que con Trump es entonces migración, economía, política exterior. Ajá. Y con Kamala Harris es el estado de la democracia, 81%. Y aborto. Y ahí te habla también de la incapacidad de la candidatura de Kamala Harris de insistir en el tema del aborto. Porque en el gobierno de quien se instauraron los ministros de la Suprema Corte que tumbaron el derecho a decidir de las mujeres, con Donald Trump. Entonces Kamala Harris no pudo comunicar efectivamente esas preocupaciones, porque en muchos estados, individualmente por estados, se votaron, además de las elecciones presidenciales, de la Cámara de Representantes, del Senado, se votaron referéndums para proteger el derecho a decidir de las mujeres en los estados. No a nivel nacional, En algunos estados, por ejemplo... Se votó en Mississippi, que es un estado profundamente republicano, y aún siendo republicano, trumpista, votaron a favor de proteger los derechos de las mujeres. Exacto. Entonces son varios estados, Nueva York también votó para incorporarlo en la constitución local. Son varios estados donde sí se votó, sí se aprobó, y quiere decir que sí había interés. Pero la candidata no prendió. Sí, justo lo que dices. Si hay votantes republicanas que están preocupadas por esta situación, Kamala Harris tenía la oportunidad de insistir en ese tema y ganar ahí más adeptos, porque sí es un tema que cuando sucedió lo de la Corte Suprema en esto de tirar la sentencia y el derecho a decidir a nivel federal, sí hubo mucho revuelo porque Estados Unidos llevaba años con esto, o sea, garantizando el derecho a decidir de las mujeres y personas. Desde 1973. Desde 1973, y hace poco no me acuerdo cuándo sucedió esto de la Corte Suprema, pero fue hace poco año pasado. que se tiró todo
y que era un tema importante, se lo veníamos platicando antes de las elecciones. El aborto es algo que va a decidir a varias personas al momento de ir a votar. Pero pues bueno, ahí le tenemos estas gráficas, este análisis de cómo se votó allá en Estados Unidos. ¿Son todas las gráficas? Ahí está. Entonces son todas esas las que teníamos. Sí, las que queríamos mostrarle. Queríamos mostrar justamente lo que decías. Perdió perdió Kamala Harris votantes, las mujeres blancas, que era un gran espacio para convencer, para ir a buscarlas, y no, se fueron con Trump. A pesar de que mujeres, ahí están, mujeres blancas, la segunda, 52 Trump, 47 Kamala. A pesar de que muchas de ellas votaron en sus estados para proteger el derecho al aborto, y a nivel nacional por Trump, pues por otros temas económicos, migración y todo eso. Entonces ahí está este caso. Pues van saliendo apenas, ¿no? Estos primeros análisis de esta encuesta que es de AP Podcast, los gráficos de Europa Press. Van saliendo estas primeras nociones de qué fue lo que ocurrió el 5 de noviembre pasado. Conforme pasen los meses, pues tendremos más datos para entender mejor qué fue lo que llevó a la gente a votar, en primer lugar, por Trump, y en segundo lugar, por qué no votó por Kamala Harris cuando había votado 4 años antes por Donald Trump. Vamos a ir entendiendo mejor qué fue lo que motivó y lo que desmotivó también a los votantes estadounidenses, y con esta alerta también del voto latino, que lo está ganando el Partido Republicano, que es muy importante ese voto, y que si lo sigue sosteniendo, van a tener muchísimos problemas los demócratas, porque Nevada, Arizona, Nuevo México, California, Texas, Florida, todos esos estados, el voto latino, si no lo ganas, no ganas ni en el estado ni a nivel presidencial. Pues